Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar hoy sobre México. México, este país que seguimos con mucha atención debido al gobierno que actualmente está en el poder. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que como ustedes saben, regularmente tiene muchos titulares en la prensa internacional. La última o una de las últimas noticias que hemos visto sobre el gobierno de López Obrador tiene que ver con los contratos que fueron adjudicados a su prima por parte de la petrolera mexicana Pemex. Y justamente esta investigación salió en el medio Latinos, un portal que tiene figuras del periodismo bastante connotadas, entre ellas Carlos Loret de Mola y el analista Víctor Trujillo en su personaje de Broso. Tiene un impacto muy importante actualmente entre los medios que disienten del gobierno de López Obrador, y el periodista Mario Gutiérrez fue quien hizo esta investigación. Mario se encuentra con nosotros desde México. Mario. Sí, así es, estamos acá en la Ciudad de México. Gracias por la invitación, Jovel. No, hombre, muchas gracias. Y quisiera preguntarte, ¿hace cuánto empezaste con este trabajo del caso de Felipe Obrador? Mira, Jovel, esta investigación es una investigación que se basa en documentos oficiales vistos y obtenidos vía transparencia. En México tenemos, digamos, diversos, para fines de anticorrupción y para fines de transparencia, el gobierno mexicano desde hace ya varios años tiene distintas plataformas donde se tienen que transparentar los contratos, se tienen que transparentar todos los procesos de compra, de servicio, de adjudicación, de compra de materiales, etc., ¿no? Entonces, la investigación sale a partir de ahí, de la revisión de estos documentos. En México se llama la Plataforma Nacional de Transparencia, Compranet. Pemex tiene, dado que es una de las petroleras más importantes del mundo, pero una de las empresas, en este caso una empresa productiva del Estado, la más grande de México, tiene su propio portal de transparencia y tiene sus propias atribuciones de transparencia y sus propios espacios, ¿no? Entonces, desde ahí fue de donde se obtuvo la información para hacer este reportaje que implicó eso, pero también implicó una labor periodística de más allá de la revisión de los documentos, es confrontar, verificar estos datos que ofrecían los mismos documentos para, primero, por supuesto, saber si esta persona, Felipa Guadalupe Obrador Olán, es o era o no era prima del presidente, ¿no? Entonces se confirma que es y a partir de ahí empieza toda una serie de, pues, como te digo, de verificación a partir de hablar con fuentes y a partir de ir a espacios y a lugares para poder confirmar que que todo esto existe y que lo que en los documentos pues es una realidad, ¿no? Claro, en el caso de Felipe Obrador, ¿cuánto tiempo te tomó llegar a la conclusión de que en efecto era la dueña de la empresa, que le habían sido adjudicados estos contratos? Y hay un aspecto que yo veo y me llama la atención. Ella tenía contratos ya desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, o sea, es una empresa que tiene un historial de adjudicaciones por parte del Estado, pero hace énfasis en que se ha hecho más frecuente y por montos más grandes durante este sexenio, ¿no? Sí, la empresa está desde el 2006 constituida legalmente en el registro público de la propiedad, que es lo que en México, digamos, donde se tiene que asentar la formación de las empresas, ¿no? Para que legalmente esté constituida, tiene que tener una acta constitutiva y esta empresa lo obtiene en el 2006 y ella es representante y apoderada legal de la empresa, ¿no? Desde entonces, básicamente desde la creación de la empresa, ella se convierte en representante y apoderada legal, poderes que no abandonado desde, pues ya hace 14 años y no me fallan las matemáticas. Entonces, a partir de esto, de encontrar también estos documentos, es como confirmamos, bueno, la relación que existe entre la empresa y ella y cómo ella obtuvo, como dices, contratos desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, que es el sexenio pasado, y que en la actualidad también los obtiene, ¿no? Ella y lo que detecto a través, insisto, a través de la información pública, es que en 2014 es el último, la última adjudicación, perdón, el último contrato que obtiene de Pemex. Y en este caso, en 2019 y 2020, que es la administración de Andrés Manuel López Obrador, es cuando se aumentan la cantidad de contratos. Es decir, el último contrato de Pemex es 2014, el que yo tengo registrado y que Pemex también lo hace explícito en el comunicado que saca a partir como reacción del reportaje. Y
En estos 2 años, la empresa ya tenía 4 contratos, ¿no? Entonces, sí hay un incremento notable en estos 2 años de cuando no tener en los últimos años absolutamente nada de contratos de Pemex, sí los tiene en estos 2 primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador. También hay que decir que los contratos de Pemex son los más grandes en cuanto a monto y en cuanto a Apetecido, supongo. sí, exactamente. Como les comento, Pemex es una de las petroleras más importantes del mundo y es una de las empresas más importantes del país, una empresa productiva del Estado, y pues maneja millones, ya no de pesos, de dólares, pues en los presupuestos que tiene para asignación de compras y servicios, ¿no? Entonces, Claro. también el gobierno federal, en este caso López Obrador, y en su momento Enrique Peña Nieto, también ofreció adjudicaciones directas. Esto quiere decir, no se pasó por ningún concurso, no pasó por ninguna licitación. Ok. Probablemente en la mayoría de los casos no hubo ninguna lista de empresas que a lo mejor podrían ofrecer una mejor oportunidad para el Estado para no invertir tantos recursos públicos en eso, ¿no? O sea, en el contrato en los contratos que iban a ir a Litoral Laboratorios y Servicios, perdón, laboratorios industriales. Esto nos permitió también entender cómo operaba la empresa, pero insisto, cómo en estos 2 últimos años los contratos se fueron dando de otra manera, ¿no? Entonces, es una de las alertas periodísticas que uno obtiene a partir de la revisión de documentos del pasado y documentos del presente y que nos llevó varios meses poder hacer toda esta investigación. Ahora, ¿se sabe si los contratos fueron adjudicados a un precio competitivo, a un precio razonable, o algún experto ha determinado que tal vez hubo un sobreprecio en esas adjudicaciones? No lo determinamos así en la investigación porque en el caso de Pemex son contratos con varias empresas. Es decir, varias empresas concursan ese contrato. No solo es la prima hermana del presidente la que está, digamos, en el paquete, sino son otro grupo de empresas que se llevan distintas cantidades de dinero, ¿no? Entonces, a partir de ahí no podemos saber cómo fue la distribución del dinero. Es algo que Pemex va a tener que explicar a partir de la respuesta al reportaje, que Pemex dice que va a investigar, va a decir cómo se dieron estos contratos y con qué elementos, digamos, se cancelan y cómo van a poder resarcirse y cuánto iba para la empresa, la prima hermana del presidente, y cuánto iba para las otras empresas involucradas en la investigación. Ahora, ¿cuál es la reacción del gobierno? Porque inmediatamente después, porque hay que decirlo también, tal vez para quienes estén viendo esto de un país que no sea México, la relación de Carlos Loret de Mola, quien trabaja en el portal Latinus con el presidente López Obrador, es muy tensa. Hay descalificaciones constantes por parte del presidente hacia su trabajo y se dice en primera instancia que esta es la investigación de Carlos Loret de Mola. O sea, así lo han tratado muchas personas, cuando fue Mario Gutiérrez en realidad quien la hizo, pero se entiende por ser el medio en el que trabaja Carlos. Pero ¿cuál es la reacción del presidente cuando se le cuestiona sobre estas adjudicaciones? Sí, digo, me parece válido defender que es una investigación en equipo. En este Sí, equipo está Carlos Loret, por supuesto, y otro equipo de periodistas, y que lo único que nos está interesando en este momento es hacer periodismo, ¿no? O sea, la valoración del periodismo de parte del poder o de parte de otros actores sociales o políticos. Está bien, están en su derecho de valorarlo, pero la verdad es que nosotros estamos tratando de hacer el periodismo con el mayor rigor posible, con la mayor de las bases posible periodísticas para poder entregar a quienes ven el programa que se llama Loret en Latinus y a quienes van al portal y se informan desde ahí, pues la mejor información posible, ¿no? Y bueno, la reacción del presidente en un principio fue irónica, digamos. Este reportaje salió un jueves por la noche. El viernes en la mañana aquí en México, bueno, todos los días de lunes a viernes el presidente ofrece una conferencia de prensa donde hay periodistas, donde se le puede preguntar cosas, se le pregunta sobre este reportaje y en tono de burla o sorna se ríe al decirle que la investigación salió en el espacio Loret de Mola, diciendo pues que es muy profesional y objetivo, ¿no? Cosa que después, un día después, Pemex, la empresa productiva del Estado de la que es parte su gobierno, dice que sí. O sea, no hay ninguna objeción, no hay ningún no hay ninguna, pues sí, calificativo que haga Pemex a la investigación. Dice, sí hay contratos, se le van a cancelar estos contratos y está investigando de qué manera se le dieron porque el presidente
el director de Pemex alerta al presidente que la prima está participando, el presidente le dice, según esto, lo que dice el mismo presidente y Pemex, que le dice, no, no le des los contratos, pero pasa algo en el que los contratos siguen, ¿no? Y Ok. después se le asignan a estas empresas que participan con la primera mano del presidente unos nuevos contratos, ¿no? Y eso sigue. Una de las cosas, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hay un reportaje, no hay una investigación periodística, no solo de nosotros, de quien sea? Los contratos seguirían ahí, ¿no? Porque a Pemex se le pasó, o como dice el presidente, Sí. se le metió un gol, cosa difícil de creer en una empresa tan importante que presume tener bastantes filtros anticorrupción, pues tener contratos de esa manera, además cuando ya había sido alertado, ¿no? O sea, Sí. esa alerta al parecer no sirvió de nada. De hecho, tengo aquí en pantalla, tal vez lo podamos poner en producción también. AMLO se desmarca, esta es una nota de proceso. AMLO se desmarca del caso de Felipa. En Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión. Es la cita que toman del presidente López Obrador. Quisiera preguntarte, Mario, ¿cómo ves a México? Obviamente la pandemia es una situación que se ha salido del control de los gobiernos en todo el mundo, pero México particularmente ha tenido un gobierno que ha sido bastante fallido en este manejo. ¿Cómo ves a México a finales de 2020, después de 2 años de esta llamada cuarta transformación? ¿Te parece que ha seguido el rumbo que habían prometido en un principio? Creo que no, quizá las expectativas de todo el país o de quienes estaban del lado del presidente y de que votaron por el candidato Andrés Manuel López Obrador, quizá las expectativas no se han cumplido por completo. También el asunto de la pandemia, bueno, pues ha sido un asunto complicado, como bien dices, todos los gobiernos han estado en predicamentos, digamos, al respecto. Sin embargo, así como al gobierno mexicano le podemos decir a todos los gobiernos del mundo, no es un pretexto, ¿no? Hay mejores maneras de tratar políticas públicas, una pandemia así. Por En este supuesto. caso, en Latinus hemos documentado acá en México sobre compras a sobreprecio de los productos médicos. Los mismos médicos del sistema de salud pública mexicano han documentado también, ya han dicho que no se les ha entregado, en un principio de la pandemia no se les entregaba ni medicamentos ni productos de protección adecuados, Sí. ni a tiempo, ni con las características que deberían tener. Después, en esta segunda ola también se repitió lo mismo. Los médicos, hay una situación fuera de control en muchísimos hospitales y desafortunadamente pues también hay que hacer malabares, como decimos acá en México, para poder seguir teniendo algo de actividad económica con defender la vida de las personas, Sí. ¿no? La verdad es que sí es algo muy Las complicado, cifras no son algo muy confiables, según trágico. entiendo, ¿no? Allá iba también, iba a decir, bueno, un asunto de cifras, quizá en ninguna parte del mundo, y la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, son confiables, pero aquí en México se habla de que las cifras hay que multiplicarlas por tres, ¿no? En caso de los fallecidos, ya llevamos más de 100,000, 112,000 fallecidos, me parece que van al día. Este, y también uno de los problemas que tenemos aquí en México es que la luz de la esperanza, es decir, bueno, ve una luz al final del camino, no la tenemos, ¿no? Independientemente de lo que suceda con las vacunas, de lo que suceda con tratamientos que se puedan Sí. encontrar, la verdad es que sí, diciembre y enero probablemente vamos a vivir de los inviernos más complicados e inclusive de los meses más complicados en el último año que hemos tenido por, pues sí, insisto, es difícil evaluarlo, pero sí ha habido políticas públicas fallidas, o sea, el uso del Sí. cubrebocas, el asunto de la reactivación económica quizá no se ha hecho como debería, y la verdad es que no estamos hablando ya solo de un asunto económico, estamos hablando de muertes de personas en que las políticas públicas fallidas intervienen en esto, ¿no? Sí hay una repercusión directa. No obstante, la popularidad del presidente sigue siendo altísima, ¿no? Ha tenido momentos en los que sube y baja, pero parece que se mantiene. Según veo, la popularidad de AMLO subió al 57% en el momento más álgido de la pandemia. Es bastante todavía. Con respecto al inicio, desde luego ha perdido como 25 puntos, pero se mantiene todavía con un gran respaldo.
Sí, indudablemente creo que quienes hacen análisis político y bueno, nos gusta la política, sabemos que el desgaste en el poder siempre traerá consecuencias, ¿no? En ese desgaste hacia abajo, pues, ¿no? Sí. Sin embargo, uno esperaría también que más allá de gobernar con la popularidad, pues se gobernara también con otro tipo de estadísticas, de formas de evaluar la realidad, ¿no? O sea, la popularidad está muy bien, pero pues al uno como ciudadano, a mí no me sirve nada que el presidente sea quien sea, tenga o 30 o 55 o 80%, ¿no? La verdad son los hechos y lo que importa es eh, qué haces para la reactivación económica, cómo tratas al país en medio de una crisis de salud de este tipo. No hay tampoco una posibilidad de que a corto plazo se vea una inversión del Estado en ciertas áreas que permita una reactivación, más allá de lo que haga los privados aquí en México, ¿no? Entonces, sí, la popularidad sigue ahí. Hay elecciones en México en intermedias el próximo año, a mediados del próximo año, y eso también pues, nos podrá ayudar, digamos, a tener un termómetro político, pero insisto, más allá, yo creo que muchos ciudadanos están decepcionados de la política, ya se venía desde hace muchos años con esto, pero hoy más, ¿no? O sea, no hay soluciones, no hay alternativas que nos permitan llegar a un mejor puerto. Ese es el punto, las alternativas. La oposición en México se ve, a ver, cuando, cuando dicen que la alianza que podría haber es PRI, PAN y PRD, pues la verdad es que tampoco suena como una alternativa apetecible, ¿no? No se ve una oposición consolidada, se ve fragmentada y la unión que hay o que podría haber no se ve tan atractiva. Entonces, parece que por lo menos el sexenio de López Obrador pasará con él con un control en todos los poderes del Estado. Sí, probablemente pueda ser así. La verdad es que, como dices, la perspectiva de oposición en México, oposición partidista, no hay muchas esperanzas y no es nada posible de ver un camino pavimentado, como se dice, donde uno como ciudadano vea que por ahí es la ruta, ¿no? Tenemos una posición muy fragmentada, falta de liderazgos, y también creo que hay un problema en que ni la misma oposición sabe qué camino tiene que tomar, ¿no? O sea, a lo mejor hay algunas fórmulas y algunas estrategias que son de uso común del político, pero hasta ahí, o sea, en casos de emergencia no hay quien tenga un botón que diga, este botón es el que va a funcionar y nos va a llevar hacia otro estado de las cosas, ¿no? Entonces, parte de, pues de esa decepción ciudadana sobre la política también está ahí, ¿no? Es decir, si el que me gobierna no es una buena alternativa, pero tampoco los que pueden estar o venir son una buena alternativa, bueno, pues voto, no voto. Sí va a Sí. ser muy interesante el siguiente proceso electoral mexicano para saber también un buen termómetro sobre el estado de la política en México y la ciudadanía, cómo los está viendo en confianza o desconfianza. La izquierda en México, que es actualmente la corriente que está gobernando en el país, genera muchas dudas a nivel internacional. Y la pregunta que nos hacemos muchos, quisiera saber tu opinión como ciudadano, es si México podría estar siguiendo el camino de Venezuela. Eso es algo, es ahora en todos los países este discurso político que hay es no queremos convertirnos en otra Venezuela. Y eso lo decía también el PAN en su momento durante la campaña contra López Obrador. ¿Crees que México va por esa ruta con López Obrador actualmente? Fíjate que creo que es complicado decirlo. En el aspecto ideológico, probablemente sí. O sea, ideológico en el sentido, no que necesariamente sea la misma ideología que Venezuela, pero creo que sí hay una narrativa de búsqueda ideológica, de imposición ideológica. No sé cómo definirla, no necesariamente ni es socialista, ni chavista, ni nada de eso, ¿no? Pero sí hay una búsqueda de imposición ideológica. Bueno, son aliados, ¿no? De hecho, invitó a Maduro a la a la toma de posesión, no reconoció a Guaidó, López Obrador. Sin embargo, creo que México no es Venezuela porque geográficamente no está como Venezuela. Tenemos un vecino poderoso Sí. que se involucra en la política mexicana, que es Estados Unidos, que le interesa que México siga siendo una maquila estadounidense, porque sin nosotros, todos lo sabemos aquí en México, Estados Unidos difícilmente puede tener un motor económico,
con lo que nosotros le hacemos, ¿no? En el buen sentido, o sea, la maquila y la producción que hay aquí en Estados Unidos es importantísima, ¿no? Entonces, yo creo que difícilmente a Estados Unidos le interese y quiera, y en México pueda repetirse un modelo como el venezolano, y creo que también aquí hay una fuerza de propiedad, de iniciativa privada, perdón, bastante fuerte, muy ligada a, si lo quieres ver, un modelo neoliberal o el modelo que tú quieras, un modelo económico que difícilmente podría replicarse, ¿no? Entonces, en resumen es, no veo a México un Venezuela, pero sí puede haber ciertas características que quisieran llegar, insisto, en lo ideológico, más allá de lo económico, probablemente lo económico es, insisto, muy complicado, pero en lo ideológico, de poder decir, Afinidades. mi narrativa gubernamental es la única verdad que hay, ¿no? Y si piensas distinto, pues te voy a quitar o te voy a hacer esto o no te voy a tomar en cuenta. Entonces, creo que en ese sentido sí podemos caminar un poquito para allá, pero me parece que no. Bueno, y también está esto de o se está a favor de la transformación o se está en contra. Sí. O sea, o sos amigo de lo que propone el gobierno o no. En este caso, como periodista, ¿qué tan fácil o difícil es hacer periodismo independiente en la cuarta transformación, en tu opinión y en tu experiencia? Pues mira, en México ya era complicado hacer periodismo independiente por el asunto de la seguridad, ¿no? O sea, la cantidad de periodistas asesinados, amedrentados, que han estado y que están en el exilio es una barbaridad. O sea, no por nada las organizaciones internacionales de periodismo nos ubican en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, ¿no? Entonces, eso ya de por sí ha sido complicado en los últimos años, complicado. En la Ciudad de México quizás estamos un poquito más blindados, pero en el interior del país es de héroes hacer periodismo, ¿no? O sea, de verdad los colegas que están allá en el interior del país se la rifan, como decimos acá en México, mucho más que nosotros, que estamos en la comodidad de una ciudad de 20 millones de habitantes, donde probablemente eres mucho más anónimo que estar en una ciudad de 20,000 o de 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, y además le aumentas la narrativa gubernamental a ese peligro ya de por sí de hacer periodismo, le aumentas a la narrativa gubernamental de un presidente y un gobierno que desacredita a los periodistas solo porque son críticos o solo porque tienen cierta postura, a otros colegas periodistas criticando a los otros periodistas que son críticos y diciéndole que es vendido. Bueno, tú bien sabes, ¿no? O sea, creo que somos un gremio que no ha estado unido y que esta cuestión ideológica nos está llevando a que los ciudadanos también nos vean cada vez más confrontados, a que nos vean cada vez más como enemigos, cierta parte de la población, porque ese periodismo es crítico, entonces esa parte de la población con el gobierno asume que de verdad están vendidos por el hecho de ser críticos, ¿no? Cuando no es necesariamente cierto, ni es la verdad completa. Entonces, creo que esta narrativa gubernamental pues, se ha venido a ensuciar la labor periodística respecto a lo que piensan los ciudadanos de los periodistas y de los mismos medios de comunicación. Y bueno, tú bien sabes toda la crisis también económica que se vive en todo el mundo, los medios de comunicación y el mismo periodismo sobre los valores que hay que tener en el periodismo y demás, ¿no? Y sobre ello, digamos, sobre el periodismo crítico del poder, independientemente de la ideología que esté, yo quiero destacar el caso, por ejemplo, de Anabel Hernández y Lidia Cacho, que están en el exilio ambas, ¿no? Uh Que -huh. tuvieron que irse, en el caso de Lidia Cacho, durante este gobierno de López Obrador, Anabel Hernández tuvo que irse antes, pero son periodistas que eran críticas del modelo anterior y lo siguen siendo también de este, ¿no? Es ese es el valor del periodismo, que es capaz de ser crítico tanto de unos como de otros. Lastimosamente yo he visto en México que los periodistas que eran críticos del modelo anterior del gobierno de Peña Nieto, muchos, ahora que está López Obrador en el poder, se volvieron sus doncellas, ¿no? Se volvieron complacientes porque existe esta afinidad. Eso también ocurre. Sí, digo, la verdad es que Anabel o Lidia Cacho podrían regresar a México hoy, pues la verdad es que no. Siguen estando en el mismo riesgo que estuvieron en el sexenio de Peña Nieto. No hay un sistema efectivo de protección de periodistas, no hay un sistema efectivo de defensa del periodismo. Insisto otra vez, si desde la narrativa gubernamental, o sea, desde la palabra no existe, pues tampoco en la acción y en los hechos, ¿no? O sea, la verdad es que el periodismo está desde el poder
en el mejor de los sentidos, abandonado cuando debería estar plenamente cubierto en el mejor de los sentidos, ¿no? Sin una presión. O sea, el Estado debería ser el garante del periodismo libre y en este momento me parece que no lo es. Y insisto, solo, o sea, no nos vayamos al asunto ideológico de crítica, solo pensemos en los riesgos que están corriendo los periodistas en México hoy por cubrir narcotráfico, por cubrir a políticos, o sea, es decir, la crítica política, insisto otra vez en lo que sucede en el interior del país, y eso pues condiciona también a muchas empresas y a muchos periodistas para no hacer el periodismo crítico que deberían o que podrían hacer. Digo, indudablemente la capacidad de los periodistas mexicanos está vista y comprobada. Durante Extraordinario. muchos años han existido grandes investigaciones, grandes ejemplos, y que también es eso, ¿no? Difícilmente después de estas investigaciones se concretan en una fiscalía o se concretan en ciertas, digo, la estafa maestra, a lo mejor la conoces, sí se Sí, ha claro. judicializado el proceso, pero probablemente el proceso ya está siendo amañado por ciertas condicionantes, ¿no? O sea, tú denuncias a una persona, a un funcionario público desde el periodismo, se le empieza una carpeta de investigación, pero después ese funcionario se convierte en testigo protegido o en colaborador, entonces ya no se va a hacer justicia contra ese que tú como periodista denunciaste, ¿no? Porque como ya colabora con la fiscalía o ya colabora con el gobierno, no se le va a castigar como tendría que castigarse con la malversación de recursos públicos, el influyentismo y todo lo demás. Pues mira, Mario, te agradezco muchísimo estos minutos de conversación. Ha sido muy interesante saber más sobre México, sobre la situación política que vive el país. Y nos despedimos, me despido yo deseándole lo mejor a México, de verdad. Muchas gracias y Gracias, felicidades por tu joven, por tu interés. No, muchísimas gracias y estamos en contacto. pura vida. Nos vemos, amigos. Gracias por acompañarnos.